oyente linda. Un abrazo fraterno en estos días, en estos momentos en que la situación, este momento histórico nos lleva a hacer reflexiones sobre la otredad, la humanidad, sobre nosotros mismos. Hoy quiero hablarles entonces del curso de la optativa, sujeto de interacción social. Recordemos que este curso parte de un sujeto, de un individuo, de un ser humano, que desde su individualidad pues se necesita relacionar con otros, interactuar con otros. Dentro de este curso hay tres momentos. El primer momento es el ser humano como punto de partida, que es lo que ya vimos del concepto de ser humano, persona, individuo y sujeto, dimensiones del ser humano, o la pirámide de necesidades y los microcontextos del ser humano. Esta parte primera ya la vimos y ya la cerramos como un ejercicio autobiográfico. Después viene la construcción del sujeto o la colectivización del sujeto. ¿Qué es un sujeto? ¿Cómo se colectiviza? ¿Dónde se colectiviza? Y ahí vamos a hablar de la dinámica comunitaria que tiene que ver con los temas de exposición que les envié hace rato. Y lo último, que es donde concretamos la acción, el ejercicio de movilización y dinamización social y comunitaria, que es la construcción del sentido de pertenencia e identidad comunitaria, que es hacia allá donde tenemos que llegar. Y al final, la tercera parte del curso es la intervención desde lo psicosocial. En este ejercicio de la intervención desde lo psicosocial vamos a ver qué es la intervención psicosocial, cuáles son los modelos y cuál es el alcance para nosotros desde la psicología social comunitaria. Ya saben que es otra disciplina, entonces de ahí vamos a mirar qué podemos retomar y en qué podemos aprovechar nosotros para nuestro ejercicio profesional. Vamos a iniciar entonces el ser humano como punto de partida. Recorder hizo esta memoria, ¿te acuerdan que vimos el ser humano, el concepto de ser humano, de sujeto, de individuo, de persona, lo que significa cada uno de estos conceptos? Vimos cómo lo nombran las diferentes ciencias y disciplinas de las ciencias sociales. De aquí retomamos y recordamos que finalmente nosotros lo nombramos como un sujeto histórico. Es un sujeto lleno de historicidad, dinámico, cambiante. Entonces retomamos varios elementos de las diferentes ciencias sociales para entender el ser humano. En este caso nosotros lo vamos a llamar sujeto. Vimos también entonces ese concepto de ser humano, hablamos de individuo. Recuerden que tomamos el término de individuo porque antes de ser sujeto, los seres humanos son individuos indivisibles, ¿cierto? Únicos e irrepetibles, que están condicionados ya sean por sus dimensiones como seres humanos o por su pirámide de necesidades. En las dimensiones del ser humano recuerden que vimos la dimensión interna, que tiene que ver en cómo nosotros como seres humanos nos relacionamos y a partir de lo que hemos vivido en el mundo afectivo, cognitivo, de cómo aprendemos y qué aprendemos, lo espiritual en lo que creemos y lo psicológico, nuestra personalidad, determina mucho nuestra forma de ser y de estar en el mundo de lo colectivo. Está la dimensión natural, que tiene que ver con lo biocorporal o lo físico. Según nuestras condiciones físicas, eso también condiciona de alguna manera nuestra manera de participar. La dimensión histórica, estamos cargados de un pasado, de unos antecedentes, del presente y el futuro que nos queremos lograr, que queremos alcanzar, y eso también condiciona nuestra forma de ser en el mundo. Y lo socioeconómico, que tiene que ver ya con el acceso a lo geográfico, a las condiciones económicas, a los trabajos que tenemos, a cómo son nuestras formas de producción. Todas estas dimensiones inciden muchísimo en el ser humano y en lo que somos como sujetos a la hora de participar en un mundo colectivo. Vimos también las pirámides de necesidades, la jerarquía de necesidades, que nos ayudan a entender que esas mismas dimensiones tienen un orden, es otra manera de abordar los mismos elementos del ser humano, pero este orden nos está diciendo que hay unos asuntos que hay que resolver primero para poder pasar en el proceso de intervención. Eso es muy importante porque podemos entender que no podemos intervenir en un grupo humano, en una comunidad, cuando no hay condiciones económicas para acceder al alimento. Entonces tenemos que llevar asuntos que resuelvan un poco la alimentación para poder motivar la participación.
porque si no está resuelto lo fisiológico, lo de seguridad, lo social y lo demás que está en la pirámide, pues no hay forma de resolverlo. Entonces por eso cuando estamos en un proceso comunitario tenemos que mirar cómo está esta pirámide y cuáles son las necesidades más apremiantes de esa comunidad y de esos sujetos que están allí. Entendemos también entonces que los sujetos están inmersos en unos contextos, en unos microcontextos y macrocontextos. Entonces, esos microcontextos y macrocontextos también condicionan lo que son y cómo son en el mundo de lo colectivo. Entonces, ¿y qué familia? El primer microcontexto es la familia. Entonces, ¿cómo es la familia? ¿Cuál es la historia de la familia? ¿Cómo se la llevan? El nivel de conflictividad, el nivel si se tienen buenas o malas relaciones, bueno, los grupos en los que participan, las comunidades en las que hacen parte, sea por elección o porque lo eligen o simplemente son de allí. Y también el macrocontexto que se llama sociedad. Vamos entonces ahora a la construcción del sujeto. ¿Cómo vamos construyendo el sujeto? Recordemos entonces que leímos un texto muy chévere de Descongelando al Sujeto, y ese Descongelando al Sujeto nos está hablando de un sujeto que está activo, que tiene que despertar y que si no despierta pues es imposible que genere inmersión en el mundo de lo colectivo, de lo social. Entonces ahí partimos y entendemos por qué un sujeto puede ser social o político. Desde que hablamos del concepto de sujeto estamos hablando de que es una persona, un ser humano que está dispuesto a someterse, a cumplir con las normas y los requerimientos que ya establece el colectivo humano al que pertenece. Bueno, leímos también entonces un texto muy bonito del prólogo del libro de Maritza Montero, donde hablaban de dos términos, de bienestar y de justicia. Era muy importante que entendiéramos estos elementos de bienestar y justicia, porque lo que nosotros tenemos que hacer para llevar ese sujeto individual con sus intereses particulares, para poderlo llevar a ese mundo de lo colectivo, tiene que ser que ese sujeto encuentre que puede generar bienestar y justicia en los escenarios de lo colectivo, es decir, que esas necesidades personales, relacionales y colectivas que él tiene las encuentra de igual manera en otros sujetos que se encuentran en el mundo de lo comunitario. Pero al mismo tiempo, eso puede promover la participación, pero lo que necesitamos es que los sujetos, además de participar, se comprometan. Y el compromiso se logra cuando, además de esa sensación de bienestar, de que estando con el otro puedo satisfacer esas necesidades, puedo sentir justicia. Justicia en el sentido de que las necesidades que yo tengo las tienen otros, que hay una capacidad, una condición de igualdad, es decir, de que todos tendríamos derecho a las mismas condiciones de satisfactores de necesidades y que se puede lograr por mérito, es decir, que esa satisfacción de esas necesidades se logran por el trabajo que la gente asuma. Entonces, cuando se genera esa sensación de justicia y de bienestar, entonces las personas, además de participar, se comprometen. Cuando se da la participación y el compromiso, podemos hablar de un elemento fundamental, que es el elemento al que nosotros tenemos que ir indiscutiblemente y que nos da sostenibilidad en el tiempo de nuestra intervención profesional y que se llama la construcción de identidad o sentido de comunidad. Cuando la gente participa y se compromete, significa que se siente parte de esa comunidad. Y cuando se siente parte de esa comunidad, la participación y la dinamización de la participación comunitaria va a ser más efectiva y más próspera. Luego entonces tenemos cómo se colectiviza el ser humano. Entonces esa colectivización del ser humano, recuerden entonces que parten de unos seres humanos que tienen unos intereses individuales. Luego analizamos esos individuos con esas particularidades, esa personalidad que se mueven en unos micros, macrocontextos que también inciden en cómo son y por qué son de esa manera. Y luego, cuando ellos se dan cuenta de que esos intereses que tienen pueden encontrarse en otros seres humanos, aparece un sujeto que puede ser social o político y es donde él decide someterse a lo colectivo. ¿A qué se refiere someterse a lo colectivo? Es
para que exista un sujeto social, ese sujeto tiene que asumir que se compromete a cumplir con la norma social establecida en el colectivo humano. Luego de eso, entonces ya empieza el proceso de participación y compromiso, ese que se adquiere con esa sensación de justicia y de bienestar, y es a partir de ahí donde se interesa en aportar. Es decir, cuando él muestra interés en aportar, significa que está participando y que se puede comprometer. Y cuando logramos construir con ese sujeto y otro grupo de sujetos un trabajo permanente, comprometido entre todos, entonces podemos hablar del sentido de comunidad necesario para poder sostener el proceso comunitario, la intervención a lo largo del tiempo, aunque nosotros no existamos allí, dejar como eso instalado. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? Ya entendimos ese elemento del sujeto, cómo pasa a colectivizarse, pero hay que entender que hay unos escenarios donde ese sujeto manifiesta su forma de colectivizarse y de participar y comprometerse más activamente. Eso es lo que se denomina o lo encontramos en la dinámica o las dinámicas comunitarias. Las dinámicas comunitarias son un elemento clave del proceso comunitario. Y sin estas dinámicas comunitarias es imposible concebir o generar un proceso de articulación de ese sujeto a un colectivo humano o social más grande que se llama el proceso comunitario. Por eso vamos a abordar entonces las dinámicas comunitarias desde la propuesta de la psicología social comunitaria. Entonces, vamos a trabajar la psicología social comunitaria, que es uno de los temas que ustedes tienen que exponer, y ese va a servir como punto de partida para comprender un poco qué es y de qué trata. Pero los elementos específicos de la dinámica comunitaria son el capital social comunitario, el poder de la comunidad, el empoderamiento, el liderazgo, minorías, mayorías, redes, procesos, tensiones y conflictos. Estos son los temas que ustedes deben exponer. Ahí les mandé un correíto, entonces tienen varias opciones. Pueden hacer una presentación y me la envían. Pueden hacer un video que no supere los 14 minutos, más de 14 minutos no es posible compartirlo en YouTube, pues por el canal que yo tengo. O también pueden elaborar un mapa mental bien elaborado, bien completo, que también nos sirva como referente y guía para el tema de exposición. Ahí tienen 3 opciones para hacer esta exposición. Como este es un tema que ya les había enviado hacía semanitas, entonces lo único que faltaba era concretar cómo lo íbamos a abordar. Entonces la idea es que tengamos como esta semana para elaborarlo. Quedo pendiente por preguntar si la semana que sigue vamos a seguir derecho o vamos a parar por Semana Santa, pero por lo pronto vayan abordando estas temáticas, vayan definiendo cuál estrategia van a utilizar y quedo atenta a atenderles en cualquier sugerencia. Posteriormente les seguiré mandando entonces más videitos de estos explicándole cositas y ampliando más estos temas cuando sea el caso. Un abrazo, gente linda, se les quiere y ya saben, estoy a su entera disposición. Feliz vida.